Sociedad Latinoamericana de Medicina de Laboratorio. Conferencista invitado desde Ecuador, Dr. Clever Vinicio Sáenz Flor. Indicadores en Medicina de Laboratorio. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por la gentil invitación y por la presentación. Para mí es un honor estar participando con ustedes en este curso virtual sobre un tema que nos apasiona, que es la medicina de laboratorio. Muchas gracias a Sotemelab también por la invitación. Hoy vamos a hablar acerca de indicadores de calidad en medicina de laboratorio. En realidad diría yo que debería llamarse la charla indicadores de calidad en gestión de laboratorios de análisis médicos, por dónde comenzar. Antes de arrancar esta ponencia, esas son mis actividades académicas, profesionales y académicas. Yo actualmente soy el director médico de SINLAB Ecuador y ejerzo actividad docente también en la Universidad Central del Ecuador. Esta presentación no tiene ningún conflicto de interés, solamente busca enviarles a ustedes información técnicamente relevante. Digo esto porque voy a generar al final información relativa a un programa de participación en indicadores de benchmarking, del cual nosotros somos partícipes habituales y del cual voy a usar alguna información para poderles entregar a ustedes ejemplos reales sobre el uso de indicadores, de tal manera que descarto que esta presentación tenga algún fin comercial en relación con ese u otro proveedor, ¿de acuerdo? Ok. ¿Cuál es el entorno de aplicación de los indicadores en los laboratorios de análisis médicos? El entorno de aplicación está muy vinculado a lo que son los sistemas de gestión de la calidad. Y miren que un sistema de gestión de la calidad, que está definido claramente en la diapositiva, no es más que un sistema formalizado de documentos, procesos, procedimientos y responsabilidades para alcanzar el cumplimiento de políticas y objetivos de la calidad. Para poder nosotros organizar, dirigir, establecer las metas, controlarlas, ver los grados de cumplimiento, ver la eficiencia y la eficacia de lo que hacemos, es necesario medir lo que está diseñado y establecido dentro de estos procesos y procedimientos. De tal manera que las estructuras de indicadores se vinculan perfectamente a estas necesidades implícitas de la gestión integral dentro de los laboratorios de análisis médicos, porque en realidad cuando uno mira un laboratorio de análisis médicos, uno se encuentra con una esfera gigante de requerimientos de medición, de evaluación y de toma de decisiones, que no solamente están vinculadas a la cadena de valor, ¿no es cierto?, al clásico preanálisis, análisis y posanálisis, sino que está vinculada a toda la estructura de la gestión, con los procesos de gobierno, con los procesos de apoyo, donde cada vez las necesidades son más exigentes del entorno, de la competencia y de las terceras partes interesadas, donde nos piden cada vez más hablar sobre riesgo, gestión de riesgo, sobre prácticas de compliance, sobre prácticas de seguridad de pacientes, sobre prácticas de cuidado ambiental, sobre el establecimiento de metas financieras, sobre el establecimiento de políticas, las auditorías, el manejo de sus hallazgos, la gestión de la información, la gestión de seguridad de datos, es decir, un entorno extremadamente amplio que exige que nosotros debamos tener desarrollados de alguna manera indicadores que nos permitan monitorizar el cumplimiento de cada una de estos componentes importantes dentro de la gestión para tomar las mejores decisiones en favor de la organización, de los pacientes, de los clientes y de las terceras partes interesadas que tenemos siempre, todas las estructuras o todas las organizaciones que estamos de alguna manera trabajando en el mercado. De tal manera que cuando uno ve un laboratorio de análisis médicos, ve estructuras complejas que están interrelacionadas entre sí y donde debemos tener de alguna manera una guía, un dashboard, una carga de datos y de información que orienten la toma de decisiones gerenciales, la toma de decisiones operativas y la toma de decisiones en el día a día para asegurar el objetivo central. Y está claro que el objetivo central que tenemos los laboratorios de análisis médicos no es otro más que el ofertar información clínicamente confiable para la toma de decisiones médicas. Evidentemente, en el caso de los laboratorios privados, en un entorno que sea rentable, en un entorno que además asegure condiciones de seguridad del paciente, que asegure condiciones de seguridad de información, que asegure cumplimiento de regulaciones por terceras partes interesadas, es decir, un entorno complejo, donde es vital que nosotros logremos establecer cómo están
estructurados nuestros procesos y cómo se interrelacionan. Hago hincapié en esto porque muchas veces cuando las personas hablan sobre indicadores, comienzan a soltar o a pensar en indicadores sin regresar a ver la estructura del proceso. Yo necesito tener un indicador que me diga qué tan bien funcionan mis tiempos de entrega. La pregunta es, ¿el tiempo de entrega al final, el total around time, es un indicador final que me mide toda una serie de procesos en términos de su eficacia? Desde la definición de la toma de muestra, pasando por la preparación de la muestra, pasando por el componente analítico, por el componente postanalítico de entrega. Es decir, no mide solamente un pedazo. Para yo poder tener ese indicador de tiempo, debería tener además evaluados algunos otros procesos por detrás. Porque supongamos que usted mide un indicador de tiempo y dice, wow, mi tiempo está, mi promesa de servicio es habitualmente 2 horas en las urgencias. Y resulta que estoy verificando, una vez que mido los datos, que mi tiempo de entrega no está en 2 horas, sino que está en 4 horas. Si yo no tengo definidos y alineados y pensados y estructurados los indicadores y diseñados, perdón, los procesos, va a ser muy difícil que yo pueda ejecutar intervenciones lógicas y medidas a lo largo de la cadena de procesos que impactan sobre el total around time. Y a lo mejor a alguien se le podrá ocurrir que uno de los problemas que tenemos para la entrega de resultados dentro de los tiempos pactados es que el control de calidad demora demasiado tiempo en correrse y en tomar una decisión, por ende hay que eliminarlo. Y entonces tomamos una decisión absurda para tratar de mejorar un indicador que no está pensado dentro de una lógica de una estructura de procesos. De tal manera que hay que tener mucho cuidado cuando uno se sienta y comienza a revisar y a pensar en cómo estructura los procesos y de paso, cómo estructura los indicadores que van vinculados a esos procesos. Eso es bien importante. Este es el entorno de aplicación, entonces, de la estructura de indicadores. Miren, esta es nuestra estructura acá en Ecuador de nuestro mapa de procesos y ustedes pueden ver aquí la cadena de valor con 3 grandes macroprocesos, preanálisis, análisis y posanálisis, y cada uno con sus procesos, con sus subprocesos relacionados. Atención al cliente, toma de muestras, recepción de muestras, derivación de muestras cuando se requiere porque no se ejecutan el 100% de los ensayos en el laboratorio. Habrá un porcentaje de las muestras recibidas que se segmentan para derivación. Y otras que ingresan ya a los diferentes procesos de análisis, a hematología y coagulación, a química clínica, a inmunoquímica, a ensayos no automatizados, a todos los que ustedes ven aquí. Y luego tenemos todos los procesos de posanálisis, validación y entrega, archivo y desecho de muestras y atención al cliente. Y dentro de cada uno de estos bloques va a haber otros subprocesos. Dentro de la atención al cliente, por ejemplo, habrá un subproceso de consultas, un subproceso de reclamos, un subproceso de asesoría especializada, porque la atención al cliente está en el preanálisis y está en el posanálisis, para asesorar al cliente en la decisión de la mejor prueba diagnóstica para el momento clínico del paciente, y en el posanálisis para asesorar al cliente en el manejo adecuado de la información entregada con una prueba diagnóstica que a lo mejor o no cuadra con las funciones clínicas del paciente de acuerdo desde la perspectiva del uso clínico quirúrgico, o porque no se entiende el uso de la prueba diagnóstica, especialmente en test que son altamente complejos, por ejemplo, un exoma clínico, por poner un ejemplo. Esto que vemos aquí sucede exactamente en toda la estructura de los procesos de la organización. En los procesos de gobierno, en la gestión administrativa financiera, que es un macro proceso, nosotros tendremos que tener, o tenemos de hecho adentro, un montón de subprocesos. Cartera, caja, facturación, qué sé yo, un montón de procesos. Y en la gestión del riesgo habrán otros subprocesos que están metidos, y en la gestión de la calidad habrán otros subprocesos, y en la gestión del gobierno otros. Todos deben ser mapeados, identificados, definidos a través de la estructura de procesos y tener también definidos cuáles de ellos requieren tener un indicador que me permita a mí establecer el funcionamiento del proceso. Igual en los procesos de apoyo. Miren, esta es nuestra estructura de procesos de apoyo. Gestión de aseguramiento, gestión de mantenimiento, de seguridad y salud, de proveedores, de gestión de personal, gestión comercial y gestión de información. Todos estos tienen procesos claramente estructurados, con entradas,
salidas, conjunto de actividades secuenciales, puntos de control y tendrán indicadores que me digan que también funcionan. De tal manera que si nosotros queremos hablar de indicadores, necesariamente hay que hablar de procesos, y si queremos hablar de procesos, habrá que hablar entonces de la estructura de los procesos y de la caracterización de los mismos. Porque la estructura es compleja, ¿no es cierto? Cuando uno mira el cómo uno diseña un proceso y el cómo uno piensa en la gestión en términos generales, siempre nosotros pensamos en el ciclo corto de la mejora. Y es que así es como debemos actuar, ¿no es cierto? Primero, planificando, es decir, diseñando el proceso y cómo este proceso va a funcionar, con qué insumos, con qué conjunto de actividades y cuál es el producto final. Luego, haciéndolo a través de la ejecución de esta planificación. Luego, chequeando, verificando si es que este proceso cumplió con lo que nosotros deseábamos. Y en esta parte del check, del qué tan bien funciona, la respuesta debe ser dada por un indicador objetivo que nos permita a nosotros medir si es que realmente hemos alcanzado lo que nosotros pensábamos con el diseño de ese proceso. Si es que no se ha alcanzado el deseo, el sueño, el objetivo establecido para ese proceso, entonces tendremos que implementar una mejora. Obviamente, luego de trabajar con un análisis de causa y actuamos, otra vez planificando, para otra vez poner en la parte operacional, para luego evaluar el desempeño, para luego chequearlo y otra vez mejorar. Y mantener así la mejora continua. De tal manera que imaginen ustedes hacer un indicador o construir un indicador fuera de la lógica de procesos, resultaría absurdo, porque cuando yo hago el planificar, el hacer, el chequear y el actuar dentro de la organización con un fuerte liderazgo central, nosotros estamos embebidos dentro de una estructura, de un sistema de gestión que además busca satisfacer al cliente, obviamente, satisfacer los requerimientos del cliente, satisfacer los requerimientos al cliente a la entrada y a la salida, entender el comportamiento de todas las partes interesadas de las cosas que hacemos y además buscar las necesidades y expectativas de otras partes interesadas y además de otros actores que están metidos en el contexto de lo que nosotros actuamos. De tal forma que el ver un indicador requiere que tengamos claro toda la película de procesos dentro de la estructura organizacional. Y ahí es cuando a uno le pasa más o menos lo que el señor. La pregunta es, ¿por dónde comienzo? Y la respuesta real es, señores, hay que comenzar por definir bien los procesos, por definir bien mis entradas, por definir bien mis salidas, las relaciones de las diferentes actividades y los diferentes puntos de control y cuáles serían los potenciales indicadores, una vez que están diseñados, que me digan a mí si ese proceso funciona adecuada o inadecuadamente para trabajar dentro de la estructura de la mejora continua, que es la base de cualquier sistema de gestión de la calidad. Lo que les decía, ¿no es cierto? Cuando yo trabajo sobre un proceso, tengo las entradas, tengo las salidas, tengo los recursos que necesito, tengo unas guías o unos procedimientos de cómo se debe hacer, tengo un propietario que es el que controla y decide sobre este proceso, y debo tener indicadores para medir y analizar qué es lo que pasa aquí. ¿Ok? En este contexto, cuando uno lee la ISO 9000 y habla de indicadores de calidad, el laboratorio debe establecer, perdón, 15.189, esta norma, el laboratorio debe establecer indicadores de la calidad para realizar el seguimiento y evaluar el desempeño observando los aspectos críticos de los procesos preanalíticos, analíticos y posanalíticos. Lo que yo le estoy diciendo es que realmente esta recomendación del manejo de indicadores de la calidad no solamente debe reservarse a la estructura de la cadena de valor como lo sugiere la norma, sino también a las estructuras de gobierno y a las estructuras de apoyo, porque si no es imposible cumplir con el siguiente punto. Se debe planificar el proceso de realizar el seguimiento de los indicadores de la calidad, lo que incluye establecer los objetivos, metodología, interpretación, límites del plan de acción y duración de la medición. Los indicadores se deben revisar periódicamente para asegurar su continua adecuación. Es decir, en el juego de planificar, hacer, chequear, actuar, tengo que tener definido cómo funciona mi proceso, debo tener definido mi indicador, el cual debe ser usado periódicamente y debo revisar periódicamente el cumplimiento o no de las metas. Si un indicador cumplió ya una meta, si un proceso cumplió ya una meta definida dentro de un indicador, hay que preguntarse si esa meta de ese indicador puede ser ajustada, necesita ser ajustada,
puede ser modificada o de plano necesita un cambio de indicador. Todo aquello que se mide es susceptible de ser mejorado a través de un proceso lógico de entendimiento del dato que genera la información del indicador. ¿Ok? A veces nos rompemos la cabeza pensando en cómo definir un indicador. Y la definición más simple que yo he encontrado de un indicador es esta, pero viene de la ingeniería mecánica. Son estadísticas, series de estadísticas o cualquier forma de indicación que nos facilite estudiar dónde estamos, hacia dónde nos dirigimos con respecto a determinados objetivos y metas, así como evaluar programas específicos y determinar su impacto. ¿Dónde estamos y hacia dónde nos dirigimos? ¿Dónde estoy con la medición de la línea de base y hacia dónde quiero ir con la definición del objetivo? Uno quizás pueda entenderlo esto mucho más fácil desde la óptica de los laboratorios, si es que estamos acostumbrados a trabajar, por ejemplo, con especificaciones de la calidad, ¿no es cierto? ¿Cuál quiero yo que sea el desempeño analítico de mi procedimiento de medida? Digo, voy a usar una especificación para glucosa basada en variación biológica deseable y yo espero que mi glucosa no tenga más que un error total, me estoy inventando, del 10%, un error sistemático del 5% y un error aleatorio del 2.5%. Eso es lo que yo quiero. Y lo quiero yo porque está tomado desde una referencia, desde una evidencia, desde una recomendación que me dice que si yo quisiera que mis resultados de laboratorio estén por debajo de esa variación biológica, mi objetivo debería ser que mi carga de imprecisión, mi carga de inexactitud y mi carga de error total estén por debajo de los datos que yo acabo de mencionar. Pero claro, uno mira los indicadores son complejos y son amplios, ¿no es cierto? Y tienen varias esferas. Esa definición general de indicador que acabamos de ver se adapta a la definición de indicadores para calidad en salud a través del Instituto Internacional de la Medicina, donde definen que es una medida objetiva que evalúa los dominios críticos de la atención médica. Y los que están ahí son los dominios críticos, donde se supone deberíamos ser mucho más fuertes en poder tener indicadores que me digan qué tan bien estoy cumpliendo con esos dominios críticos. Seguridad del paciente, efectividad, equidad, atención centrada en el paciente, oportunidad y eficiencia. Estas son las esferas generales que uno evalúa cuando uno mira la calidad en salud en términos integrales. Seguridad del paciente, efectividad de las intervenciones, equidad de la intervención, atención centrada en el paciente, oportunidad y eficiencia. ¿Ok? Cuando uno mira los indicadores, uno puede medir indicadores para poder hacer varias cosas. ¿Ya? Y si uno desde un punto de vista administrativo trata de clasificar los indicadores, la que tienen ustedes ahí es una muy buena idea para poder clasificar los indicadores. Hay indicadores de cumplimiento de metas o objetivos. Uno podría decir, mi meta financiera es un crecimiento del 5% financiero en el 5% de frente al año pasado antes de incluir impuestos. O sea, un 5% en EBITDA. Ese es un indicador de cumplimiento. Indican el grado de conclusión de tareas y o trabajos. O mi objetivo, o puedo diseñar, qué sé yo, un objetivo tipo OKR, un objetivo clave de resultados. Mi interés es terminar de procesar el 100% de muestras que ingresaron al laboratorio antes de las 6 p.m. Y entonces, si yo tengo un indicador en el que digo muestras ingresadas, muestras procesadas sobre total de muestras ingresadas multiplicadas por 100, y ingresaron 100 muestras al laboratorio, de esas 100 muestras del laboratorio se procesaron hasta antes de las 6 de la tarde, 95, el indicador de cumplimiento es del 95%. Un indicador de cumplimiento de la conclusión de tareas o trabajos. El otro es un indicador de evaluación, rendimiento que se obtiene de una tarea, trabajo o proceso. Yo quisiera saber, por ejemplo, ¿qué tan eficiente es el rendimiento que tiene para mí un kit de pruebas de laboratorio? El rendimiento. Número de pruebas definidas en el kit o número de pruebas ejecutadas efectivamente en el kit y cobradas sobre el total de pruebas referidas en el kit.
Y entonces resulta de que de un kit de 100 pruebas, el rendimiento real del kit es de 60. O porque hay una tasa alta de repeticiones, o porque hay una alta tasa de desperdicio, o porque como es un proceso poco controlado, de un desempeño bajo, requiere tener más corridas de material controlado a lo largo del día, y entonces tengo un indicador de rendimiento, de evaluación. Un indicador de eficiencia, que también se han invertido los recursos para la finalización de tareas y o trabajos. Una cosa bien simple ahí es, por ejemplo, cuál es la inversión de personal sobre el total de de gastos que tiene el laboratorio. Mientras menos gastos tengan el personal, mientras menos porcentaje de gastos sean de personal, seguramente asumo que el personal es más eficiente, porque resulta que estoy consiguiendo una mayor productividad a un menor costo de personal o con el mismo personal. Indicadores de eficacia, capacidad para la finalización de tareas y o trabajos. Yo podría establecer, por ejemplo, como un indicador de eficacia, cuál es la capacidad mía de alcanzar a cumplir una meta específica en la entrega de resultados de un trabajo especial de investigación. Debo entregarlo en 3 días laborables, qué sé yo. Indicadores de gestión, indicadores permanentes que me permiten ver claramente solamente la estructura de un proceso. Ejemplo, porcentaje de cumplimiento de objetivos porcentaje de analitos liberados por las reglas de liberados y entregados en el tiempo pactado desde la implementación del sistema de autoverificación. Para mí es un indicador de gestión sobre un proceso de automatización en autoverificación. Lo que yo he puesto son nada más ejemplos. En realidad, usted construye el indicador y luego va a pensar si ese es un indicador de rendimiento, de recursos, de capacidad de finalización, de indicadores de gestión, de cumplimiento, de evaluación o de eficacia. Lo primero es tener claro el indicador que debe ir vinculado a un proceso. Si son indicadores que van a actividades puntuales, temporales, dejan de llamarse indicadores claves de proceso para llamarse indicadores de objetivos claves de recursos, los OKRs. Objetivos claves y resultados, perdón. Ahora, a veces cuando uno piensa o imagina un indicador, lo habitual es que uno piense que lo mejor de un indicador es que este indicador sea un indicador que ascienda. Por ejemplo, un indicador financiero, evidentemente para mí es buenísimo si yo pensaría en un indicador de ventas, que mi indicador de ventas siempre esté creciendo. A mí me interesa vender más. Y obviamente pondré una cara como la de este lapicito si es que yo comienzo a vender menos. Si yo pienso en el porcentaje de recuperación de cartera, también estaré pensando en un indicador ascendente. Si yo pienso en un indicador, porcentaje de analitos que se encuentran dentro de los requisitos, dentro de las especificaciones de calidad definidas por el laboratorio, seguramente será un indicador ascendente. Pero habrán indicadores que a mí me interesa que sean descendentes. Por ejemplo, en el indicador que les comentaba, porcentaje de gastos en personal en relación con el total de gastos. A mí me interesaría que ese porcentaje desde la gestión financiera, me interesaría que ese porcentaje de gastos en personal no incremente, sino que se mantenga siempre porcentualmente hacia la baja o manteniéndose en un nivel razonable, porque si no, quiere decir que estoy teniendo personal poco eficiente si es que yo mantengo la misma venta con el mismo número con un mayor número de gasto de personal que probablemente va vinculado al incremento de personas dentro de la compañía. Entonces, cuando usted define el indicador, tiene que pensar si la meta que usted le pone al indicador es para un indicador ascendente o es un indicador descendente. Indicadores que tienen objetivos. Donde el objetivo es alcanzar una meta alta en crecimiento, ese será un indicador ascendente. Y el indicador descendente es aquel indicador donde me interesa a mí que la meta esté hacia abajo, que la tendencia vaya hacia abajo. Así que no siempre hay que poner esta cara cuando el indicador baja. Depende del tipo de indicador. Y por eso es importante tener los indicadores como ascendentes o descendentes.
Y esto lo digo, aunque parece un poco absurdo, porque cuando uno se construye los indicadores y se los presenta a las personas, la mayoría de las personas habitualmente tienen en su cabeza que el indicador debe subir para estar mejor. Descendente, donde la meta es mantenerlo por debajo de cierto estándar, y explica el por qué, las personas van a poder analizar mejor el indicador y interpretarlo mejor y aportar mejor a la toma de decisiones. Entonces, ¿qué debe tener un indicador clave de proceso? Un indicador clave de proceso debe tener básicamente tres cosas. Debe evidenciar el cumplimiento de algo, debe ayudarnos a evidenciar la mejora del desempeño y además un indicador clave de procesos debería ser motivante, es decir, uno debería compartir la información con los grupos de personas que forman parte de ese proceso, de los procesos o de la compañía, para decirles que este indicador que se ha montado nos ha permitido a nosotros identificar una mejora en el desempeño, una mejora en el cumplimiento de metas y objetivos, y por ende las personas diariamente están pensando en cómo cumplir ese objetivo y cómo irlo mejorando. Lo que debemos inculcar dentro de la cultura de manejo de información y datos dentro de las organizaciones es que los datos se recogen por alguna razón. Muchas veces las personas son reacias a recoger información porque piensan que recoger información es una actividad adicional a su trabajo cotidiano y que no agrega ningún valor. Hay que demostrarles a las personas que la información que se recoge es una información que aporta en su trabajo, que es parte de su trabajo diario, primero. Y segundo, que esa información no será hecha a la basura o no está ahí para cumplir un requisito de una norma de gestión o un requisito reglamentario, sino que está ahí para aportar a la toma de decisiones, para mejorar sus condiciones de trabajo, para asegurar que lo que están haciendo lo están haciendo bien y con evidencia de que su trabajo se hace de la manera adecuada. De tal manera que hay que romper, hay que desbloquearnos y pensar que siempre la información y los datos que se recogen dentro de los laboratorios a través de los indicadores permiten establecer puntos de mejora y evidencia de la actividad que se ejecuta en el día a día. Cuando yo pienso en construir un indicador, pienso siempre en ¿para qué lo quiero? ¿Para qué necesito ese indicador? ¿Realmente me sirve? ¿Va a ser un indicador permanente? ¿Va a ser un indicador temporal? ¿Qué problema quiero resolver? ¿Qué quiero diagnosticar? ¿Por qué no funciona? ¿Cuáles fueron las suposiciones subyacentes tácitas y erróneas de frente a algún problema que yo necesito resolver? Por ejemplo, alguna vez el gerente de la compañía en la que yo trabajaba me dijo, Clever, tenemos un problema enorme, aquí hay un problema enorme porque resulta que tenemos un montón de horas extras adicionales porque las personas están quedándose más o menos 2 o 3 horas adicionales todos los días procesando en el laboratorio y eso alarga los tiempos de salida también del personal de post-análisis y está generando un gasto que debería ser controlado. Revisemos qué pasa. Cuando comenzamos a revisar los procesos, nos dimos cuenta que había un problema en el alineamiento del proceso de preanálisis y se hicieron modulaciones en el proceso de preanálisis para comenzar a trabajar en cadenas de producción. Alguien que recibe la muestra, alguien que la rotula, alguien que la ingresa, alguien que la rotula dentro de una cadena de producción tipo Toyota. Y eso logró, al final, midiendo los indicadores, disminuir el tiempo de horas extras, mejorar los tiempos de proceso, mejorar los tiempos de respuesta. Solo teniendo los datos se pueden plantear soluciones inteligentes. Y quizás la mejor solución siempre va a ser la solución más simple, la que tenga el menor número de pasos. Pero no se pueden tomar decisiones sin datos. Entonces, cuando usted piense en un indicador, piense para qué lo quiere, qué quiere solucionar o qué quiere medir. Y si es que hay problemas, pregúntese por qué no funciona, qué se supuso inadecuadamente y busque la solución correcta basada en datos. Eso es trabajar en medicina de laboratorio basada en la evidencia y en la gestión de laboratorios basada en la evidencia. Para eso es importante tener una materia gris dentro de los laboratorios que debemos ir construyendo. Es decir, debemos dar a los colaboradores y quienes estamos trabajando también en la dirección, deberíamos tener formación en gestión para poder entonces estimular la cultura de la gestión de la información, poder trabajar con indicadores de gestión idealmente armonizados.
¿Qué significan indicadores de gestión armonizados? Hace 20 años, a lo mejor, cuando los laboratorios, 20 o 30 años, cuando los laboratorios comenzábamos a trabajar en temas de gestión, casi que los laboratorios nos autodiseñábamos cada uno nuestros indicadores de gestión. Incluso yo vi en algún lado que había un colega que tenía un indicador que era el porcentaje del coeficiente de variación promedio de todos los analistas en el área analítica. Y a mí me parecía un sinsentido, porque resulta que promediar todos los coeficientes de variación era mezclar peras con papas. O sea, yo podía mezclar el coeficiente de variación de algo tan poco variable como un sodio, por ejemplo, con el coeficiente de variación de algo súper variable como un marcador tumoral o una ferritina. Y entonces eso podría generar ruidos en la interpretación, es decir, tener siempre coeficientes de variación en el área analítica en promedio por debajo del 10%, pero haciendo una mezcla de coeficientes de variación pequeñitos y de coeficientes de variación más grandes. Entonces, ese indicador a lo mejor no era recomendable, pero se usaba. Y se lo mostraba y tenía una meta. La tendencia actual es que los indicadores de gestión deben ser armonizados, es decir, definidos universalmente. Más o menos siguiendo la historia de lo que ha pasado con la gestión administrativa financiera, por ejemplo. Cuando usted ve los indicadores administrativos financieros, tienen indicadores claritos. Por ejemplo, el EBITDA es un indicador financiero de la rentabilidad antes de impuestos que está claramente definido y es de uso internacional y está vinculado a las normativas financieras internacionales. Igual pasa con los días calle, por ejemplo. Sí, tienen una serie de indicadores que ya están definidos. La fuente y la fórmula del indicador. Y lo que hay que definir son las metas. ¿Ya? Así que la idea es que, claro, lo ideal es tener indicadores de gestión armonizados y que además, idealmente, las metas se definan a partir del mejor estándar disponible al momento. Y el mejor estándar disponible al momento para poder hablar de metas e indicadores es el benchmark. Es decir, cuál es el comportamiento de ese indicador en el mercado en laboratorios que son parecidos al mío. Entonces, miren, si yo veo un indicador, debo identificar qué indicador necesito, debo crearlo, debo evaluarlo, cómo funciona. Si ya cumplió su ciclo de vida, lo cambio y luego voy implementando y voy mejorando. Esa es la idea. La tendencia moderna en indicadores es trabajar en benchmark, es decir, el poder comparar mi indicador, que es un indicador armonizado, donde yo digo que sería un indicador armonizado, reclamos de clientes, total de reclamos recibidos en el periodo sobre el total de clientes atendidos multiplicados por 100. Estoy inventando. Y el mercado dice, todo el mundo, todos los laboratorios que participan en este programa de benchmark tienen una meta, tienen alrededor del 10% de reclamos mensuales. Mi meta debería ser a lo mejor estar por debajo de ese 10%, o a lo mejor estar por debajo del primer cuartil de ese indicador de benchmark, que ya lo vamos a ir viendo luego. Pero el benchmark, desde mi punto de vista y desde mi opinión, y desde la opinión de algunos expertos, es una de las mejores fuentes para definir indicadores dentro de los laboratorios. ¿Ya? Lo que les voy a mostrar ahora es un programa de indicadores, que es el programa PBIL de la Sociedad Brasileña de Patología Clínica y Medicina de Laboratorio, que está operativizado a través de una compañía vinculada a la sociedad brasileña que se llama ControlLab y que permite establecer la comparación de indicadores para poder trabajar con los equipos de alto desempeño y ver el comportamiento mío dentro del mercado. ¿Ya? ¿Qué es lo que hace un programa de benchmark? Un programa de benchmark toma la información de los laboratorios, en este caso del nuestro, por ejemplo, por número de pruebas, número de empleados, número de ensayos, el tamaño de la facturación, si es un laboratorio público, si es privado, si es de derivación, si es de atención directa, si es mixto, una serie de caracterizaciones demográficas de los laboratorios y va formando grupos. Algo así como cuando formamos grupos en los programas de control externo de la calidad. Pero son grupos de mercado, tipos de laboratorio.
Porque no puedo mezclar un laboratorio de derivación de muestras que procesa 2.000 o 3.000 pacientes diarios con el rendimiento de un laboratorio que a lo mejor procesa 100 pacientes diarios. Sería absurdo. Con toda esa información, con información de la data de los indicadores de estos grupos ya formados, se hace un análisis con este gráfico que ustedes lo deben conocer, se acuerdan de la estadística en la universidad, que es el gráfico de cajas y bigotes, donde está la mediana del comportamiento del grupo, el tercer cuartil, el primer cuartil y los bigotes, que es el 1.75 del intervalo intercuartil hacia arriba y hacia abajo. Casi es el mayor valor y el menor valor. ¿Ya? Y con eso uno puede establecer rankings o posiciones dentro de cada intervalo y además va a mostrar outliers. ¿Ya? De tal forma que uno puede ir definiendo como metas, si es que este fuese, por ejemplo, el diagrama de el benchmark de los porcentajes de reclamos de clientes, yo diría, quizás mi meta es, yo quiero estar por debajo del 50% del mercado y establezco mi meta aquí. Ya vamos a ver unos ejemplos. Y yo puedo ir estableciendo las metas a lo largo del tiempo e ir confrontándome de frente al par. Este programa de indicadores tiene alrededor de 150 indicadores armonizados. Es muy parecido al programa europeo de la Federación Internacional de Química Clínica, que también estimula a los laboratorios públicos y privados a que se introduzcan dentro de las estrategias de benchmark para poder saber el comportamiento y además poder comparar los hallazgos de los laboratorios de frente al mercado. Hay indicadores demográficos como el porcentaje de tercerización de pruebas, el ticket medio, los exámenes por paciente, indicadores analíticos como el desempeño inadecuado, la producción técnica por examen, los ensayos por tubo, post-análisis como estos que ven aquí, los de gestión y clientes y demás. Nosotros, de esos 150, usamos 60. Y aquí está cómo está repartida la tortilla. ¿Cachan? En recursos humanos hay un buen porcentaje, en recursos financieros, en equipamiento IT, en procesos preanalíticos, postanalíticos, analíticos, en seguridad, en gestión organizacional y en demográficos. De tal manera que el trabajar con indicadores es un tema extremadamente importante para poder conducir las decisiones basadas en información. El hacerlo de frente a benchmark genera una ventaja enorme porque me compara de frente al mercado. Me ayuda a tener más confiabilidad, me ayuda a poder armonizar los tiempos de revisión, me permite analizar mejor los indicadores. Y finalmente dejarles con un comentario. Es súper importante tener claro a dónde vamos, porque si no tenemos claro el a dónde vamos, si no tenemos claras definidas las metas, si no tenemos definido claro el cómo vamos a llegar a cumplir esas metas, la gestión se vuelve simplemente titánica, poco eficiente y desestimula a los equipos de trabajo. Muchísimas gracias, un abrazo a todos, ha sido un gusto, espero haber aportado con algo de información nueva o haber dejado alguna inquietud para que ustedes puedan seguir revisando estas cosas. Así que muchísimas gracias a todos los participantes de Latinoamérica que han estado presentes, muchas gracias a Sotemelab y muy buenas tardes.